vamos a hablar de esa maravilla de diseño de la naturaleza, que es la columna vertebral, que es nuestro gran soporte, y de los problemas de salud que se presentan cuando tiene alguna desviación, que en lenguaje médico se le denomina escoliosis. Ese es el nombre de nuestro programa de hoy. Prepárese para participar con nosotros, acérquese un lápiz y un papel para tomar notas y hacernos todas sus preguntas a través de su Facebook o WhatsApp. Así que démosle juntos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor César Mangas Loría. Mucho gusto, Edwin, muchas gracias por la invitación, mucho gusto a todo el equipo de Radio Yucatán, es un placer y pues un honor estar aquí con ustedes esta calurosa tarde para platicar. Muchas gracias, doctor, para nosotros es de verdad todo un honor el tenerlo en este programa. El doctor César Mangas, aquí tenemos sus datos para quienes no lo conocen. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También por esa misma casa de estudios posee la alta especialidad en cirugía de columna por la UNAM. Pertenece a la primera generación de medicina del automovilismo deportivo, avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y es autor de múltiples textos científicos médicos. Actualmente es médico cirujano especialista en columna en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien, doctor, ¿qué es la escoliosis, la que comúnmente se conoce como desviación de columna? ¿Hasta dónde es desviación? ¿Hasta dónde son sus límites, sus alcances? Claro, pues el término escoliosis es bastante técnico, por lo cual vamos a evitarlo y vamos a hacer esto una charla bastante amena y pues entendible. Escoliosis proviene de escolios, que es de griego, que significa serpiente. Entonces, para términos prácticos y fáciles, es tener la columna similar a una serpiente. Así se describió por primera ocasión, como una pequeña serpiente. Para términos, pues, un poquito más, menos técnicos, simple y sencillamente es tener la columna desviada. Para la derecha, para la izquierda, para adelante, hacia atrás, rotada sobre su mismo eje. Y eso es lo que nos condiciona a una escoliosis. Entonces, hay múltiples manifestaciones del mismo, pero para términos prácticos y generales es estar un poquito desviadito de la columna vertebral. Esto es un padecimiento que pareciera, bueno, quienes no somos médicos, nos pareciera que es bastante frecuente. Fíjate que es sumamente común este padecimiento, más de lo que uno creyera. Uno de repente agarra un libro, lo lee y dice hay tal porcentaje en Europa, tal porcentaje en África, tal porcentaje en Estados Unidos. En México no hay un porcentaje como tal, por múltiples circunstancias, pero de verdad me impacta lo común de esta enfermedad. Y hay que entender también que muchas personas a veces consideran que tienen escoliosis cuando no. Y aún así el tener escoliosis, pues no siempre va a ser algo que en verdad limite la vida diaria. Lo más común es que en una entrevista de trabajo, siempre, la mayoría de las personas, dentro del protocolo que se realiza, de repente una radiografía para ver cómo está la columna, si está mucho tiempo sentado, el trabajo, si lo puedes o no realizar, la gran mayoría de las personas presentan esta enfermedad y ni siquiera lo sabían. Entonces, así de común puede llegar a ser. Y es además también imaginable esto porque la columna vertebral, digo, para cualquier persona que no es un especialista, bueno, además de esta maravilla, ¿no? Que es este conjunto de vértebras. De huesitos. De huesitos. Uno sobre otro. De uno sobre otro. Ahorita nos va usted a ilustrar más sobre de ello. Tiene un orden, pero tiene también una flexibilidad, tiene capacidad de movimiento. ¿Por qué entonces, o cuál es la causa de la escoliosis, la causa de estas desviaciones de la columna? Ok, bueno, primero, cuando tú presentaste el programa, me encantó el comentario que dijiste, un comentario similar a que la máquina humana, la maravillosa, y efectivamente no es maravillosa la máquina humana, es padrísima, y de repente entender
tanto huesito, tanta articulación. Todo, luego estoy a ser un poco complejo, pero en el sentido que vamos a ser bastante didácticos, por ejemplo, de alguna manera. Me gustaría, por ejemplo, ahora que estuvieron las vacaciones y más de uno se fue a comer pescadito. Sí. Cuando se hace aquí un riquísimo tiquín chic, que se trae padrísimo porque no he comido. Un delicioso tiquín chic, un pescadito partido por la mitad. ¿Has visto tú que está huesito sobre huesito, huesito sobre huesito? Así y de ahí es. salen las espinas. Así es. Esa es una columna vertebral. Entonces, en ese sentido estricto, hablar de una columna vertebral tiene una función, y la función número uno, por ejemplo, ahorita lo que nos está haciendo a ti y a mí es poder platicar, poder girar, poder ver a la cámara, poder ver al micrófono, y trabaja desde arriba, desde la base de aquí de la cabecita hasta la pompa prácticamente. Entonces nos permite simple y sencillamente girar, mantener una mirada erguida, arriba, hacia abajo. Así de importante es la columna. La estamos usando entonces de manera inconsciente todo el día, toda la noche también, y es nuestro soporte, ¿no? Nuestro máximo soporte. Nuestro máximo soporte. Pues es una columna, como su nombre lo dice. Este cuarto, bellísimo, con paredes. Las paredes no tienen tanto soporte como las columnas, los traveses, que entonces es básico. Es decir, tú puedes poner las paredes, pero si no tienes la columna, puedes tener los músculos, nervios, lo que quieras. Pero si no tienes una columna, pues no existe humano, no existe cuarto, ¿no? Entonces, así de importante es su uso día con día. Y cuando, respondiendo la pregunta inicial, en el momento que comienza a volverse una enfermedad, en verdad suele ser muy significativo para las personas, pero siempre con un adecuado tratamiento. No debe de pasar a más ni un mayor problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede generar estas desviaciones a lo largo de la vida de las personas? La desviación como tal tiene múltiples etiologías, y etiologías entiéndase por causas, múltiples motivos. Los libros comentan que hay aproximadamente 5 causas, pero vamos a resumirlas en 2 principales. Una, y la más sencilla, cuando un adulto al paso de los años, que palabras más, palabras menos, no se cuidó, se portó mal durante toda su vida, pues la vida te cobra y te pasa factura, la factura. Claro. Entonces, lo que sucede con esta columna, pues empiezas a gastar más de un ladito, desgastar más de otro ladito, y te condiciona a que comiences a presentar desviaciones como una serpiente. Hay grados de esto, por supuesto, y ese es el factor número 2. Es el tipo de escoliosis que se presenta más comúnmente en la población, que es una escoliosis degenerativa del adulto, y a su vez tiene muchísimas causas y formas, etc. La otra, que es mucho más común y genera también mucho impacto en la población mundial y mexicana, por supuesto, es la idiopática del adolescente. Idiopática quiere decir, de manera muy galante para los médicos, es que no sabemos de dónde ni por qué. Y así, sí, simple y sencillamente, son las cosas. Hay cosas que hasta hoy, pues no podemos saber qué sucede. Hay factores asociados, por supuesto, que también los vamos a platicar más adelante, pero la escoliosis idiopática es aquella que no sabemos por qué sucede, pero se presenta. Así es. Y ante este problema, pues hay que tomar el toro por los cuernos. Y hay que atenderlo. Hay que darle tratamiento, claro. Siempre. Quien padece escoliosis, ¿tiene dolor? ¿Puede presentar dolor? ¿Tiene síntomas? ¿Lo puede detectar? Como nos han dicho otros médicos, ¿o es asintomático? ¿Duele o no duele? ¿Duele o no duele? Acaba pronto. Fíjate que esa pregunta tan sencilla y tan compleja a la vez es motivo de interés a la población, pero por sobre todo a la población médica. He estado presente en debates incluso internacionales acerca de que si duele o no duele la escoliosis. Número 1, como premisa todos los médicos siempre debemos de creerle al paciente. No faltará el paciente que de repente te dice que te duele y pues, como que le duele un poquito más y híjole, ¿le dolerá o no le dolerá? Pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes no mienten. Y característicamente, la escoliosis, en respuesta, habrá, por supuesto, debate al respecto, pero la escoliosis sí puede llegar a doler. Ojo, no quiero decir que toda escoliosis duele. Hay escoliosis que no duele
Hay escoliosis que duele. Hay desviación de columna que duele y desviación de columna que no duele. Pero eso es un tema gigantesco, es una de mis preguntas favoritas, incluso es motivo de ponencias, artículos médicos versados únicamente en si duele o no duele. Voy a resumir que hay perfiles de personas en los cuales sí duele y no duele. Y aquí estamos en otro tema, que el dolor. ¿Qué es el dolor, no? Para no alargarme mucho, por ejemplo, de repente tú has estado cortando un pescadito, una cebolla, lo que sea, ¿no? Y de repente, pues, te llaman y te cortas y ni cuenta te diste. Y empiezas a sentir caliente. Sí. Cuando tú percibes que la sangre está caliente, volteas a ver y dices, chin, me corté. Sí, así es. Y automáticamente inicia el proceso del dolor. Antes no te habías dado cuenta. Cuando lo ves y ves la sangre, ay, ya me lastimé y ya me está doliendo. Entonces, uno de los componentes del dolor es conocer que tienes una lesión. Con esto quiero decir que hay, por ejemplo, mujercitas chulísimas, característicamente las más guapas son las que más le duelen. Los hombres, mientras más rudos, por llamar de alguna manera, tienen menos dolor que aquel hombre que se cuida un poquito más. Entonces, está siempre asociado el dolor al tipo de personalidad y al estrato socioeconómico también. Pero la mayoría de los pacientes que van a acudir por una escoliosis, la gran mayoría van a tener dolor. Y que no sé que malentienda, o quiero darme a entender muy específico en el sentido de que entonces si no me entero que la escoliosis existe, no va a doler. No, hay gente que no sabe que tiene escoliosis y que también le duele. Incluso hay gente que se percata de la escoliosis, le duele la espalda, le digo que tiene escoliosis y le comienza a doler más. Entonces es un tema padrísimo, súper amplio, pero siempre hay que darle tratamiento a esa escoliosis, duela o no duela. Eso del dolor, del umbral del dolor, bueno, claro, podría ser todo un programa, ¿verdad? Todo 20 y no vamos a acabar. Y no se terminaría. La escoliosis, todo. Pero sí es muy significativo y es muy importante para quienes somos padres, para los adultos, para los jóvenes, precisamente esto que usted acaba de decir, de que el dolor tiene una relación directa, no solo con la magnitud, digamos, de la lesión o del padecimiento, sino, como usted nos lo dice, la percepción. Con la percepción, por lo tanto, con las experiencias también. Claro. Porque hemos visto, creo que todos, niños que corren, se caen, se dan un golpe fuerte, se levantan y no lloran. Sí. Y hay quien se da un pequeño rozón y es una situación de un drama tremendo, ¿verdad? Claro. Y esto, bueno, no solo los niños, ¿no? También puede ocurrir con los adultos. Por eso la pregunta sería, ¿cómo puedo saber si tengo escoliosis? A mí me preocupa mucho y me encantó este tema, porque además del evidente soporte y de ser nuestra estructura la columna, pues también tengo entendido, por supuesto no soy médico, pero tengo entendido que por la columna vertebral hay una serie de nervios, de conexiones que son vitales, cruciales para la vida de la persona. Entonces la escoliosis no es un asunto menor, no puede ser un asunto menor, y puede en un momento dado, de esto usted nos hablará, de las consecuencias de lo que puede derivarse de la escoliosis. Pero primero, doctor, ¿cómo poder saber, cómo poder descubrir que una persona tiene escoliosis? Pues mira, yo creo que la respuesta más profesional, va a haber una respuesta profesional y una respuesta no profesional. Una respuesta profesional es aquella que la cual yo te diga, pues ya es que ir con el médico, tiene que sacar una radiografía y saber si estás escoliótico o no. Por supuesto. Sin embargo, la verdad es que no todas las personas se van a ir a sacar una placa y hay cosas que pues no, hay que también tener sentido común. En ese mismo tenor, pues cuando la abuelita de repente te diga, oye, ¿cómo que el niño está chueco? Puede estar chueco. Claro. Cuando de repente una persona comience, de repente como que un niño que ves que está caminando y de repente como que la pelvis o aquí lo que le decimos la cadera
se empieza a elevar más de un lado que de otro, pues también este niño tal vez pudiera estar cursando con algún grado de escoliosis. Hay escoliosis muy evidentes, pero son las menores. Esa es la realidad. Y aquella escoliosis que es muy evidente tiende a ser una escoliosis pues un poco más agresiva y tiende a ser una escoliosis en la cual ya requiere el tratamiento meramente especializado. Sin embargo, una escoliosis te puede llevar a otro gran tema, que es el dolor de espalda baja o lumbalgia, y esa puede ser una causa de lumbalgia. Entonces, siempre de repente, cuando tú tengas la duda, búscale. Si no hay nada, padrísimo. Pero a veces, si tienen la duda, pues bien vale la pena investigar. Pero, insisto, no necesariamente hay que acudir con médicos. Si la abuelita te dice, pudiera haber por allá algún dato. Ahora, retomando, doctor, algo Dime. que usted señalaba al principio, el hecho de que con la edad, con el avance de la edad, de alguna manera hay una mayor probabilidad o susceptibilidad de poder padecer la escoliosis, este tipo de desviación en la columna. Quizá aquí una muy buena recomendación sería que a partir de cierta edad, sí, sería, digamos, me atrevería a decir, obligado tomarse una placa para ver cómo está la columna, de la misma manera en que se hace un laboratorio o se toma uno una radiografía del pulmón, ¿verdad? También el hecho de checar cómo está eso que nos sostiene todos los días, aunque no nos acordemos de ello, ¿verdad? Claro, siempre debe haber un escrutinio al respecto. Ese escrutinio está basado desde la infancia, cuando un niño, por ejemplo, va a ir a la guardería, está clásicamente que tienes que tener una valoración médica, y en esa valoración médica comúnmente va una valoración de la espaldita. Hay otros pacientes, hablando de pacientes de la tercera edad, estos pacientitos que comúnmente cursan con dolor de espalda. Al principio comentaba portarse, no sé si te acuerdas que dije que aquel que se portó mal, pues probablemente puede tener algo, ¿no? Es que no necesariamente el llegar a una tercera edad tiene que ser sinónimo de achaques y sinónimo, ¿no? Pero si te portas mal, eso sí es una sinonimia muy probable del mismo. Entonces, por ejemplo, hay estudios bien documentados acerca del tabaquismo, acerca del sobrepeso. México está en el top de esa pequeña enfermedad, bueno, gran enfermedad. De repente hay personas que suelen tomar muchos refrescos, específicamente de cola, que nos ayudan a degenerar un poquito más la columna. De tal suerte que cuando tú ya tengas esta enfermedad y ya se vea prácticamente bien establecida, cuando tomas una radiografía, a veces suele ser un poquito tarde. Por tanto, yo recomiendo que aproximadamente a eso de los 40, 50 años, bien vale la pena conocer cómo está tu columna, para más adelante, si no tienes nada, padrísimo, ¿no? Pero si tienes algo, dar una prevención. O al contrario, si aparentemente no tienes nada y en 2 años comienzas a estar un poquito desviado, ya tienes un antecedente que en el punto A no tenías y en 2 años hay una gran desviación. Entonces, ¿qué pasó? Hay que investigarlo porque en tan poco tiempo evolucionó tan rápido. Entonces, siempre hay que tener una pequeña valoración previa, siempre por una persona profesional, y pues hacerle caso de repente a las amistades. Si te ve un poco chueco, pues bueno, hay que investigar un poquito al respecto. Claro, es tan importante, pues es una constante en todas las especialidades médicas que han estado aquí en el programa, justamente el extraordinario valor del tiempo, del diagnóstico oportuno, que hace las cosas más fácil, sobre todo para el paciente, claro, y también para el médico, ¿verdad? Para poder trabajar y hacer las cosas a tiempo, ¿verdad? En ese sentido, un buen diagnóstico, es una radiografía, ¿verdad? Sí, una radiografía que comúnmente la conocemos como API lateral, quiere decir de frente y de lado de la columna vertebral. Característicamente la parte de abajo, que es la región lumbar, de frente, del lado, la parte de abajo de la columna, es la que nos va a dar mayor datos. ¿Por qué? Porque la parte de arriba tenemos las costillas. Las costillas generan una especie de soporte, de escudo. Y la caja torácica pues es un poquito más difícil que se llegue a desviar.
A veces la columna cervical, esta sí es también muy importante. Claro, y pensando en lo neurológico que tú me comentabas, ahí es cuando de repente también hay que incidir el dolor de cuello, el dolor de espalda baja, dolor torácico a nivel medio. Justamente por ahí una pregunta. Pues la vemos, pero definitivamente va por allá, ¿no? Relacionado con lo neurológico. Doctor, acaba de tocar usted un tema que creo que vale la pena insertar en este momento, que es el de que hay elementos que al consumirlos pueden dañar y pueden perjudicar. Es decir, también la dieta, ¿verdad? Influye, juega un papel muy importante. Y estos refrescos de cola, ¿verdad? Por supuesto, el punto, me imagino, es el abuso de ellos, ¿no? Totalmente. ¿Pueden deterioran los huesos? Sí, la verdad es que sí, y acabas de tocar otro tema importante, que es el deterioro de los huesos. Sí, porque hasta me puse nervioso ahorita que se lo dije. Voy a bajar la mía ahorita, sí, estoy tomando. No quería yo. No, mira, la verdad es que efectivamente todo en la vida tiene un punto medio. Claro. No están proscritos, no son pecado. Claro. Personalmente me encanta eso y más. Entonces, pues, de repente si te lo tomas, no pasa nada. Sin embargo, el abuso en todo puede llegar a lesionar. Y, hablando desde el punto de vista científico, hay artículos también bien establecidos al respecto acerca de la descalcificación, no siendo el único factor. Hay otros. Hay muchísimos más. Pero sí afecta. Totalmente. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que se consumen una botella de 2 litros y medio de refresco de cola, ¿verdad? En la mañana. Sí. Y otra en la tarde, cuando menos. Claro. Cuando no hace mucho calor. Entonces, y es que es impresionante, ¿no? Porque te genera una adicción, sigo sin satanizar esto, pero la dieta es sumamente importante y entiéndase dieta no por hacer una dieta, ¿no? Entiéndase dieta por el estilo de comer, el estilo de vida de una persona. Es sumamente importante para todo y para la columna también. Claro, y este punto también vale la pena, habrá que quizá retomarlo más adelante, porque hay evidencia, hay libros, hay investigaciones, en donde en ciertas zonas rurales del estado y de otros estados vecinos, el destete se hace a los 6 meses con refresco de cola. Ni me lo digas que Entonces, hombre. Eso es preocupante, ¿verdad? Fíjate que la comunidad médica nosotros tendemos a veces a pasarnos este tipo de informaciones que para nosotros en verdad nos escandalizan. Nos escandalizan, porque lo voy a decir de la manera más respetuosa posible, y es que es simple y sencillamente ignorancia pura, y no se entiende ignorancia en el sentido peyorativo. No, es decir, ignorar simplemente. Ignorar y desconocemos todos, ¿no? Nadie sabe todo. Si alguien le da algo a su hijo es porque no lo sabe, ¿no? O sea, nadie conscientemente le va a dar algo lascivo a su familiar, ¿no? Entonces, es muy importante esto, porque de verdad que lo que tú acabas de mencionar es una realidad absoluta. Entonces, imagínate tú que desde esa edad tan pequeña se lo das al yucatequito mexicano para que tenga 40 años, no se lo vas a quitar con nada. Ha vivido 40 años de su vida con este tipo de alimentación, con este tipo de vicios, etcétera, etcétera. Y hablo de sedentarismo, fumar, refrescos, muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil para la población mexicana poder atender esta situación para el gobierno, para nosotros los médicos, porque ya está instalado prácticamente en la cultura mexicana. No se diga en la yucateca que comemos delicioso, y digo, unos tacos sin esa bebida, no saben. Así de impresionante, ¿no? Pero bueno, en algún punto tendrá que cambiar. Bien, el equilibrio finalmente, como todo en la vida, juega un papel importante, ¿no? Se me ocurre que este tema, sobre todo, bueno, estamos hablando de la columna vertebral, es un tema que tiene también mucho que ver con lo laboral. Es decir, hay personas que tenemos por ahí alguna pregunta en donde hay la preocupación de personas que tienen que estar o de pie o en una
posición semiflexionada o sentada durante largos periodos de tiempo durante el día, durante muchos años. Y esto afecta. Muchísimo. La verdad es que nosotros los seres humanos no fuimos creados para estar sentados. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate, así de básico es, ¿no? Pues lo que es que ese tipo de sorpresa nos las hemos llevado aquí por hablar con especialistas. Y sí, efectivamente. No estamos creados para eso, no estamos creados menos para jornadas prolongadas de sedentarismo, de sedestación, de estar sentado. Entonces sí genera problemas en la columna. La pregunta existe no solo en ti, en muchas personas y seguramente en otros parte del público que tienen esa duda, ¿no? Y otra vez, les voy a repetir, cuando uno tiene la duda es porque algo hay. Sí, efectivamente, el estar sentado durante tiempo prolongado genera una lesión en la columna. Si nosotros nos imaginamos una columna desde el centro de la Tierra hacia el cenit, tiene que pasar la energía gravitacional desde mi cabecita hasta la punta de los pies. Entonces, si esa energía que está diseñada para atravesar todo el cuerpo, nosotros la detenemos con una silla, esa carga queda absolutamente en un solo punto, que no son dos pies donde se divide 50 y 50%, en un solo punto que es la región lumbar. Es simple sentido común. Totalmente. Oye, imagínate estar ligeramente desviadito. Porque tu mamá estaba desviadita, porque fumaste, porque te diste un golpe, un sentón, por lo que fuera, porque Diosito así lo quiso. Tú le echas el empujoncito, tú le das un poquito más de carga a esa columna y te condiciona a una mayor pronunciación de esa curvatura. Entonces, definitivamente, la sedestación prolongada, como los médicos la conocemos, genera una lesión en la columna lumbar. Lo que tenemos que hacer, pues es, aunque suene a meme o que suene un poquito lógico, pues procurar no estar sentados todo el tiempo, ¿no? Habrá que tomar medidas al respecto, y lo mínimo que puedes hacer es pararte por ratitos. Creo que vamos a tener en muchos de estos temas más adelante, abusando de su generosidad, doctor, retomarlos, pero hay varias preguntas que, por ejemplo, ¿se hereda? Es una preocupación muy marcada, si es un problema hereditario, donde dicen es que pues ya es de herencia el tener la columna con una desviación. ¿Esto es así? ¿Puede ser así? ¿O son factores después del nacimiento los que generan la escoliosis? Yo creo que es un poco de todo, y me quedo con tu tercera aseveración que dice que puede ser así. Efectivamente puede ser y no ser. Hay factores asociados, como tú bien lo mencionas, y el hereditario o el factor genético, por supuesto que genera un gran impacto en la columna de las personas. Es decir, si tu mamá o tu papá de repente está morenito, o tienes una mamá un poco más con el cabello chino o algo similar, pues tú vas a salir morenito con el cabello chino. Sí. Lo mismo va a suceder con la columna. Si tu mami tenía la columna un poquito desviada, tenía problemas de columna, pues no es un hecho, pero muy probablemente vas a tener algún tipo de lesión al respecto. O ponle que no sea una lesión, no. Va a estar la curvatura, que probablemente nunca te genere nada. Y así vivas toda tu vida, nunca pase nada, pero te portas mal y vas a tener en un corto plazo, pues tal vez alguna lesión de la columna. Se podría decir que entonces en cuestiones de salud, mucho de ello somos de donde venimos y somos lo que comemos. Totalmente. Y yo le agregaría cómo nos portamos. ¿Y cómo nos portamos? Pues sí, te quedas todo el tiempo sentado, pues también te va a doler, ¿no? Tienes que activarte y todo. Claro. Pero sí, lo puedo resumir en esas tres aseveraciones. Ahora bien, aquí viene una pregunta muy importante para todos. ¿Se cura? ¿Se puede curar la escoliosis una vez que hay manera de poder enderezar, de que se enderece? Claro. ¿Se enderece la columna? Fíjate que vamos a dividirlo en dos tipos de personas.
Aquella que mecánicamente necesite que una curvatura ya no existe, es decir, enderezarla, y aquella que pues no necesariamente tengas que modificar como Diosito te hizo, sino por el contrario, hay que entender que es curación. Por ejemplo, yo puedo estar chuequito de la parte de abajo, pero si no me duele, Erwin, pues jamás voy a ir al médico, jamás me dio el problema, y si así fallezco al fin de mis días, pues no va a pasar nada, ¿no? Por el contrario, hay personas que tienen esa curvatura y les duele. Si logramos controlar el dolor, es el equivalente a la curación. Curación sería dejarlo recto otra vez, ¿no? Pero pues tal vez tu mamá nunca fue, o tu papá nunca estuvo tan rectecito, pero pues tampoco les dolía. A ti te duele, hay que darle tratamiento. El dolor es lo que nos va a dar la pauta de darle tratamiento a un paciente o no. Y por el contrario, otro grupo de pacientes en los cuales sí la curvatura es muy pronunciada y llega a ser tan pronunciada en algunos casos que, fíjate que es interesante porque la columna a nivel torácico, es decir, como la mitad de tu espalda, tenemos la parrilla costal, así los pulmones, adentro están los pulmones, corazón, etc. Imagínate tú que te comienzas a hacer hacia la izquierda todo el tiempo, un pulmón va a quedar más chico que otro. Por tanto, tu capacidad volumétrica pulmonar, es decir, tienes medio pulmón no tan al 100%, pero un pulmón no tan al 100%, pues no vas a respirar igual. Entonces son pacientes en los cuales desde pequeños tenemos que incidir porque va a pasar cuando tengan 40 años, no van a poder ni siquiera correr. Si de repente tienen alguna infección respiratoria, pues va a ser más fuerte en ellos. Hay otro tipo de pacientes que no solamente va a ser la respiración, sino va a ser los nervios. Como tú bien mencionabas, la columna vertebral dentro del, como el pescadito, no sé si te has dado cuenta que tiene un hueco en la parte del medio. Sí. Ahí está la médula, el cordón espinal, los nervios. Bueno, los nervios se pueden comprimir de un lado o de otro. Y eso le puede generar al paciente un dolor y un dolor terrible. Por tanto, estoy hablando de una enfermedad específicamente llamada la escoliosis degenerativa del adulto. En términos generales, un adulto choquito. En términos fáciles, nos va a condicionar a que un nervio se comprima y eso pues debe llevar tratamiento médico. No son los más, no es lo común, pero pues hay gente que no lo sabe y lo pudo bien haber evitado. Aquí se me ocurre que con mucha frecuencia todas las personas a nivel laboral, a nivel de trabajo, permítame regresar un poco a esta parte, claro. Por la importancia que tiene, se preocupan mucho cuando van a levantar algo pesado de fajarse, el fajarse para evitar las hernias. Totalmente. Pero el fajarse no resuelve la presión y la compresión que tiene la columna. Así es, sí. O sea, como que nos preocupamos más de la hernia, claro. pero de la columna. Y hablo de que, bueno, hay médicos del deporte y hay asesores y hay metodólogos que, pues sí, para los levantadores de pesa profesionales tienen una serie de cuidados. Pero hay una gran cantidad de personas que por moda o para bajar de peso, por cuestión de salud, van a un gimnasio y las pesas están ahí libres. Claro. Y no están bajo prescripción de ningún médico, bajo la vigilancia de ningún médico. Entonces, ese también puede ser un riesgo y un factor, ¿no? Totalmente, un factor asociado al factor traumático, así lo podemos definir. Claro. Es decir, algún golpe, algún sobreesfuerzo, siempre puede ser una condicionante. Y mencionabas, por ejemplo, las fajas y todo eso. Hay que entender que no existe mejor faja lumbar, no existe mejor soporte que tu propio cuerpo. Y tú me dices, oye, pero pues esas fajas y todo. Sí, pero no te voy a decir que no. Incluso yo uso mucho fajas en pacientes que opero, en algunos casos, etcétera. Pero te voy a explicar algo. No sé si tú te has dado cuenta que cuando vas a levantar algo pesado, haces fuerza abdominal y característicamente hacemos... Sí. ¿Sabes? Sí, así es. Entonces, este pequeño sonidito condiciona a un aumento de la presión intratorácica, un aumento de la presión dentro de nuestra panza, pulmones, etcétera. Pero porque el abdomen se pone duro. Parte del tratamiento de estos pacientes
es el fortalecimiento, no solo de la parte de atrás, es decir, de la columna, sino la parte de adelante también. Es decir, nosotros no somos una columna. Tú eres Erwin, yo soy César, y yo como César no soy una columna únicamente, soy un grupo de músculos, etcétera, ¿no? Entonces, ese cilindro se debe de cerrar por la parte de adelante, y la parte de adelante es la región abdominal. Parte del tratamiento para estas personas es fortalecer el abdomen, el equivalente a no estar sentado. Ahora, ¿qué sucede? El fortalecer el abdomen no necesariamente es ir a cargar 30, 40, 50 kilos, claro, porque nosotros como humanos no estamos tampoco diseñados para así eso. Así es. Sí puedes hacer el ejercicio aeróbico, sí puedes hacer por moda, lo que tú quieras. Bueno, y las abdominales se pueden hacer sin peso. Claro, exactamente. Y a veces pueden ser más efectivas, ¿no? Mucho más efectivas, ¿no? La cantidad de repeticiones. Entonces, esos son ejercicios que las personas pueden hacer a su casa, incluso sin ir al gimnasio. Entonces, la mejor faja, sin desestimar, por supuesto, claro, estas valor que son incluso herramientas de seguridad, claro, ¿verdad? Y equipos de seguridad, sin desestimarlas, sin hacerlas a un lado. La mejor faja sería precisamente el no tener un abdomen flácido, el hecho de tener con carnita, con músculo, eso, ¿verdad? La fuerza para poder justamente... Pues la faja que te dio Diosito, ¿no? Así es. Esa, punto. Qué extraordinario. Padrísimo, ¿no? Ojo, no creo que se malinterprete, ¿no? Yo las uso. Por supuesto, sin pero desestimarla y habrá que usarla en cargas muy especiales y en trabajos donde incluso es la normatividad el tener que utilizarlas, ¿no? Sirve y funciona, por supuesto. Tiene sus indicaciones muy puntuales, por supuesto. Pero como un acto ya interno, decir, voy a fortalecer mi abdomen. Eso, mi panza, mi faja. La traigo yo, exactamente. Entonces, sí se cura, pero me imagino que por la gran cantidad de causales, las terapéuticas o las medidas que tome usted como especialistas deben de ser, me imagino, diversas. ¿Cuáles podrían ser más o menos, tener un panorama más o menos? Pues mira, en el aspecto multicausal, pues invariablemente te lleva a un tratamiento múltiple. Y lo más importante es no tratar la consecuencia, sino siempre tratar la causa. Eso es lo que nos va a dar la pauta para algún tratamiento. Te voy a hablar del paciente más complicado, con el cual te puedes enfrentar como cirujano de columna, es aquel paciente con una gran escoliosis, con una gran desviación de columna, un niño, por ejemplo, una chiquilla pues, adolescente, en la cual tengas que abrirle la espalda y colocarle una serie de fierros y tornillos y barras y procesos quirúrgicos elevados, muy grandes, de gran complejidad, que personalmente me encantan. Son un reto moral, por sobre todo porque tienes mucha área de oportunidad para poder ayudar a esas personas. Claro, porque de lo contrario, su vida es... Claro, llega a ser catastrófico. Imagínate una muchachilla en plena adolescencia y pues no puede usar, pues viste que es estas blusitas muy bonitas que tienen la espalda abierta, pues no puedes. Un traje de baño convencional, no sé si digo un bikini o algo, pues también genera un impacto. Y eso retoma el tema, ¿no? Cuando llegue el paciente te va a decir que me duele. ¿Por qué? Porque lo vives todo el tiempo, vives con ello. Es una historia antes y una historia después del tratamiento. Exactamente. Vamos a regresarnos al punto medio de tratamiento, que suele ser un poco, pues no tan grato de repente para los pacientes, pero podemos usar una serie de corsets y unas series de fajas que si bien de repente no son tan estéticos, son necesarios. Son necesarios sobre todo para corregir la progresión de esas curvas. Y lo más importante, otra vez, como tú bien mencionabas, si lo ves así medio de ladito al niño o la niña, pues hay que darle tratamiento desde pequeño. Hay otro tipo de pacientes, como ya platicábamos, acerca de la persona que está ya grande y está muy todo el tiempo sentado y le duele la espalda. Ese tal vez ya no le vas a hacer un tratamiento tan invasivo como una cirugía tan grande, o no le vas a poner esos corsets un poco, pues no tan bonitos, sino por el contrario vas a darle una serie de medidas como las que acabo de
platicar, le vas a dar una serie de terapias, una serie de ungüentos, terapia frío-calor, de repente medicamentos para el dolor, alguna serie de posiciones en las cuales levantar las cosas, porque las cosas no se pueden levantar así nada más, o sea, tienes que tener todo un lineamiento para tú levantar algún objeto pesado, y habrá objetos pesados que no puedes también ni debes de levantar, ¿no? Aunque en el trabajo lo tengas que hacer todo el tiempo, pues lo mínimo que podrás hacer es pedir ayuda para que al menos ese peso se divide en dos. Entonces, siempre hay alternativas de tratamiento. Doctor, por supuesto, sin el afán de ofender y respetando todas las actividades y las profesiones y la manera en cómo la gente se gana la vida. Claro. Quiero imaginarme que un problema severo de escoliosis no es un tema que pueda resolverse a partir con un sobador, Claro. con este tipo de medicina que, sin lugar a dudas, la quiropráctica claro. es una disciplina empírica, porque hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de que pueda complicarse. ¿Es así? Sí, y en el entendido de lo que tú acabas de decir, pues no podemos ser totalmente ortodoxos o extremistas y decir esto sí, esto no. Definitivamente también hay que ser muy humildes, y nosotros los médicos somos simples instrumentos, somos simples humanos. Y en ese mismo sentido, pues al principio te platicaba, ¿no? La palabra idiopática quiere decir que pues no sabemos por qué. Hay cosas que salen de nuestras manos, y seguramente, pues si alguien encuentra confort en alguna otra terapia alternativa, bienvenido. Le digo a mis pacientes que en el momento que yo no pueda, te lo voy a decir. Claro. Y porque eso es muy honesto, ¿no? Afortunadamente nunca me ha pasado, pero bueno, siempre hay que darle la pauta a alguien que sí pueda. Sin embargo, de manera muy humilde, nosotros los médicos cirujanos de columna, mínimo tenemos un adiestramiento dentro de la medicina general, especialidad, la alta especialidad, tan grande como la vida de muchas personas. La mayoría de mis colegas estudiamos aproximadamente entre 11, 12, incluso otros hasta 13 años en poder entender la columna, y aún así le llamamos idiopática algunas cosas. Doctor, el tiempo prácticamente se nos ha ido con una gran velocidad. Tenemos unos cuantos minutos, nos vamos a ir rápidamente para una buena cantidad de preguntas que nos han llegado, que tenemos. Margarita G. Sellé le pregunta, ¿cómo puede mejorar una escoliosis leve o retrasar el grado de desviación? Depende del grado, como lo acaban de mencionar, pero vamos a hablar de una leve terapia para la columna. Hay que saber primero en qué estamos parados, ¿no? ¿Qué tan leve? Diagnóstico, claro, hay que diagnosticarla, pero medirlo, bueno, ¿verdad? supongamos que ya la vi, no está tan así. Disminución de peso corporal, eso es lo que normalmente nos genera dolor. Activarnos, siempre hay que activarnos, hacer ejercicio, mejorar la dieta, no fumar, no refrescos de cola, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que ya hemos platicado. Y dice, otra pregunta de Claudio Trujillo. ¿De qué manera se puede corregir ya una escoliosis severa? ¿Severa? Severa. Como tal es... Mándamela, yo la veo porque es una cuestión ya más severa, compleja. claro, severa tiende a ser quirúrgica la gran mayoría de las veces, y entiéndase quirúrgica no como abrirse toda la espalda, ¿no? Insisto, hay pacientes, por ejemplo, en los cuales pues están desviados y me dicen, doctor, a mí no me importa los desviados, a mí únicamente me duele este punto. Entonces, ¿para qué le abro toda la columna? Hago un tratamiento mínimo invasivo en el cual nada más le infiltro y el dolor se le va, y el paciente seguirá desviado, pero pues no le duele o no le importa. Claro. Pues hay tratamiento siempre mínimo invasivo. La función permanece, ¿verdad? Claro. Ahora sí hay que abrirlo y bueno, ya se platicará, ¿no? Con el paciente, pero hay opciones. ¿Es cierto que hay un padecimiento que se llama falsa escoliosis? Por favor, díganos qué tan peligrosa es, la señora Espinosa en Mérida, Yucatán. Fíjate que no lo había escuchado, ¿no? Como falsa escoliosis. No tengo el gusto de conocer. Si no la he escuchado, es que no probablemente no existe. No existe. Muy bien. Señora Espinosa, ya es la respuesta del
doctor. Señora Alma Rosa Franco, de Playa del Carmen, Quintana Roo, por favor, díganos qué posturas deben ser las correctas para evitar dañar nuestra columna cuando se trabaja largas jornadas sentada. Que era fíjate que algo que ya tocó. Claro, fíjate que idealmente tenemos que tener un soporte lumbar, y entiéndase por soporte lumbar, hay algunas sillas que están con esta curvatura. Aquí en la parte de atrás, en la parte baja, ¿verdad? Sí, idealmente debe ser una silla que te llegue hasta la cabeza, ¿no? Hasta el occipucio, claro, hasta la nuca. Pero seamos sinceros, ¿cuántas de esas sillas en verdad existen en un ambiente laboral común? Métele una almohada en la parte de atrás para que se te haga un poco la curvatura y te va a ayudar a estar siempre erguido. Creo que eso es algo muy práctico y muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo evitar la osteoporosis? Tengo 30 años y mi mamá tiene osteoporosis. ¿Se hereda? Carla Zuillo Mena, de Cancún, Quintana Roo. Fíjate que en el sentido estricto de evitar la osteoporosis, si existe algún factor genético que ya te vaya a condicionar a ello, poco podemos hacer. Ahora, el hecho de que tu mami lo tenga no quiere decir que tú también lo vayas a tener, pero digo, si tienes la duda, existen estudios que se llaman densitometrías, y aunque tengas la duda o no, pues pórtate bien, ¿no? No fumes, haz ejercicio, come sanamente, etcétera, ¿no? Y si de verdad tienes esa cosquilla como tal, pues puedes acudir con cualquier médico. Me gustó mucho esa frase de usted de pórtate bien. Ese lo digo todo. Es importante. No Tenemos ya pocos minutos. ¿La comida chatarra afecta o puede afectar a los huesos? Juana Camal, de Campeche. Cuando el río suena, es porque algo lleva, ¿verdad? Todas esas preguntas que como que puede, claro. Claro, ¿verdad? Si tienes duda, claro. Por supuesto, la comida chatarra. Y no hace falta de estudios científicos, claro, buena para nadie, ¿verdad? Sí. Entonces, respuesta sí puede afectar. ¿Qué tanto afecta o puede afectar la escoliosis al cerebro o a los nervios? César Palacios Chan, de Valladolid, Yucatán. Muchísimo. Entendido que precisamente una de las funciones de la columna es proteger los nervios y la médula y todas esas partes. Si la desviamos un poco se puede comprimir, entonces la gran lesión va a estar siempre en la región neurológica. Mucho, la respuesta es mucho. Las caídas o sentones muy fuertes por una caída con patines o desde un caballo o de un árbol, ¿qué daño pueden provocar a la columna? Licenciado Javier Carrillo, Mérida, Yucatán. Muchísimos también. La columna está diseñada para soportar cargas. Golpes. Claro, no golpes, por supuesto, y lo llamamos nosotros mecanismos de carga axial, de lesión de carga axial. Es decir, sentones o trancazotes. No, pueden generar mucha problemática. Esta que es, pero de verdadero interés masivo, sobre todo para los padres de familia, las largas jornadas con las computadoras por parte de los adolescentes y jóvenes que estudian en la cama, en el piso, en el camión, en cualquier lugar, en las posiciones más extrañas, subiendo las piernas a las sillas, a las mesas, a las camas, ¿puede producir algún problema de escoliosis, de desviación de la columna? Como tal, no creo que puedan producir una escoliosis o una desviación, pero sí pueden generar dolor en la columna. Pero, digo, a tono muy personal, no importa que les duela mientras lean. Eso es lo mejor que pueden hacer. La joroba, pregunta la señora Carmen Esparza, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿la joroba que se forma a algunas personas es síntoma de escoliosis? ¿Una persona con una joroba sí. es escoliosis? Sí, pudiera ser, ¿no? Específicamente eso se llama cifosis, pero bueno, sí, la escoliosis tiene muchos puntos. ¿Hay alguna región, algún país donde la escoliosis es más frecuente y a quienes les da más este padecimiento? Sí, en Europa, específicamente en el norte de Europa, hay una región donde más se da, pero pues bueno, los mexicanos no estamos en el top 10 de escoliosis. Sí hay, claro que sí hay, pero no hay por qué preocuparnos. Paola Chávez Cruz, de Guadalajara, Jalisco. ¿Un tumor puede llegar a producir escoliosis, una desviación de la columna? Sí. María Pech Barrios, de Cancún, Quintana Roo. Sí, así es. Si el tumor está en una región básica, estructural, por supuesto, ya sea plástico, ya sea que crezca o que destruya, nos puede desviar la columna.